Vamos de inmediato al análisis político en esta jornada de día miércoles. Saludamos de inmediato a quienes nos acompañan hoy aquí en Voces del Poder. Eric Latorre, cientista político, director del Magíster de Administración Pública de la Universidad Autónoma. Buenos días. Buenos días. Saludamos también a Rodrigo Sandoval, abogado y ex jefe de extranjería. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gran saludo a todos. Bueno, arranquemos porque hay harto paño que cortar, porque finalmente han respondido desde el gobierno las acusaciones del amarre por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Incluso, bueno, hace pocos minutos atrás, el senador Rojo Edwards fue bastante categórico, habló de un chantaje, de una encerrona y que habían dejado al presidente electo José Antonio Kast entre la espada y la pared. Nosotros desde septiembre sabíamos que estaba la intención de postular a la presidenta Michelle Bachelet, solo que ahora se hace oficial. ¿Tu opinión? A ver, yo creo que debió haber habido más consenso en su momento. Estamos hablando de septiembre, hace relativamente poco, en una época electoral. Estas cosas requieren una mayor articulación, con una presunción además clara en ese momento que el gobierno no iba a continuar. Entonces, si bien el presidente es el jefe de la política exterior, esto trasciende con mucho a su gobierno. Entonces, efectivamente, yo creo que dejó al gobierno de Kast en una posición muy difícil. Y que lo que pase con Bachelet en el futuro, si Kast, por ejemplo, rechaza la postulación, es que va a ayudar a unir a la oposición, porque Bachelet tiene esa virtud, digamos. Recordemos que todos estaban disponibles para bajarse una candidatura presidencial si Bachelet era candidata. Entonces, creo que se podría haber hecho mejor, sin duda. Entonces, ¿está entre la espada y la pared José Antonio Kast? Lo que pasa es que estas decisiones generalmente deberían ir orientadas hacia lo que es la estabilidad institucional y las definiciones más estratégicas que como Estado se tienen. El problema es que aquí lo que uno observa es que los distintos sectores lo que están haciendo es llevar agua a su molino, como decimos en otros lados, llevar ascuas a su sardina, porque aquí la única que pierde es la candidatura. Si aquí hay dos posibilidades, como se está dando el escenario, si finalmente las presiones contra Kast no son suficientes y finalmente Kast decide apoyar a la candidatura, esto necesariamente la debilita. Y en segundo lugar, si finalmente Kast decide no hacerlo, nos vamos a encontrar frente a un incordio bastante incómodo, que es el dejar a México y Brasil, que son dos países con los que son unos aliados estratégicos muy importantes en la región, yo diría los más importantes, los vamos a dejar, como se dice en el fútbol, la trampa del offside, es decir, ellos van a quedar patrocinando una candidatura que ni el propio país de la candidata estaría apoyando. Por lo tanto, no puede haber un resultado positivo, por lo menos en cómo se están dando las cosas, y yo estoy muy de acuerdo con Eric. Aquí quizás lo que faltó es entender la diferencia entre momento y oportunidad. El momento es algo que a nosotros se nos impone. Evidentemente, Chile, cuando anunció inicialmente la candidatura, estaba en un momento en la Asamblea de Naciones Unidas, en donde era la última asamblea antes que se abría el periodo de inscripción, y se entiende. El problema está en este otro anuncio, cuando se dice que ya se cuenta con el apoyo, con el patrocinio de Brasil y México, que quizás había una oportunidad en la cual podía haber sido útil incorporar otros sectores precisamente para darle viabilidad a la candidatura. Ahora, a 2 días del anuncio y en el calor de las reacciones, mi pregunta es qué pasa con la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. Hay credenciales que son conocidas, 2 veces presidenta de Chile, ocupó cargos importantes también en la ONU, y hoy día pareciera que estamos sacando esta cuenta política a quién le conviene, con quién me quedo bien y con quién me quedo no. ¿En qué pie queda entonces esta candidatura? Y sobre todo sabiendo que no corre con ventaja, sabemos bien, no tiene el apoyo de Estados Unidos, pero que tiene credenciales al menos robustas para poder ocupar un cargo de esa envergadura. A ver, este gobierno lamentablemente se ha especializado en no tener esa prudencia. Acuérdate lo que pasó con el caso de la compra de la casa del expresidente Allende, donde caen dos figuras emblemáticas de la izquierda, ¿no es cierto? Una ministra, ¿no es cierto? Y una senadora. Entonces, el llevar adelante una cierta agenda a veces hace olvidar que hay en política hay figuras emblemáticas, hay equilibrios que trascienden los momentos. Y en este caso creo que pasa lo mismo, se está llevando adelante algo que, como tú muy bien dices, deja como literalmente como un peón de un juego a una expresidenta. 2 veces expresidenta, con una trayectoria internacional muy respetable, claro. Y que, por cierto, que es un activo de nuestro país. Entonces, es imprudente, y yo concuerdo, deja mal a la presidenta, deja mal, porque impulsar una candidatura de este tipo, en lo que sea,
requiere un apoyo, una capacidad logística, una capacidad de relaciones, una inversión en recursos, requiere un compromiso muy fuerte. Recordemos que este gobierno, ¿te acuerdas que dejó fuera o dejó de apoyar, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, cuando Chile tenía un candidato para la Corte Penal, digamos. No recuerdo ¿te la acuerdas? ¿Grossman? Creo que era Grossman, Parece sí, que que era era Grossman, claro. Claudio Grossman. Que quedó como candidato a la Corte Penal, un cargo mucho menor, pero ¿qué pasó? El gobierno nunca le quitó el apoyo formalmente, pero nunca hizo nada porque llevarlo a la Corte. Acá podría pasar algo similar, y fue una afrenta para Grossman. Grossman quedó muy sentido. Que también en ese nivel es un personaje superlativo. Claro, No, absolutamente. claro. Para Chile haber tenido un Claro, juez en la Corte claro. Penal era muy importante. Acá podría pasar algo similar, que es el peor escenario, que el presidente Kast la apoye, pero no haga nada. Y no hacer nada es literalmente una afrenta. Así que yo comparto esa mirada que queda también la presidenta en una posición, la expresidenta en una posición ¿Cómo lo ves tú? incómoda. A mí me cuesta un poco entender la posición de la propia presidenta, porque la estoy notando como muy presa de una candidatura que ya no sé si quiere tanto o si le conviene tanto a ella. Pero eso, bueno, eso lo verá el equipo de sus Ahora, no sé asesores. si quiere la candidatura, quizás querrá el cargo. Bueno, no sé si este es un buen momento para aspirar a ese cargo. También Claro. hay que entender que Naciones Ya, tú Unidas hablas está en del un escenario momento internacional, muy claro. crítico. Pero yo creo que esto, la verdad es que no hay que sorprenderse mucho si uno se da cuenta que la razón de toda esta polémica no está tanto afuera como si está dentro. Lo que nosotros estamos definiendo aquí es finalmente cuál es el espacio discursivo desde el cual se va a construir tanto el gobierno como la oposición en el próximo ciclo. Aquí estamos hablando de qué tipo de oposición vamos a tener, quién la va a encabezar y qué tipo de gobierno vamos a tener y cómo se va a relacionar con esa oposición. Y lo que estamos viendo aquí no es debatir a Kast con Boric, yo veo más bien un debate de Boric con republicanos y ahí yo sí estoy muy de acuerdo con Eric cuando dice cuidado con las respuestas que está dando el presidente Boric. Porque si él le contesta a republicanos, y es a ellos los que les dice que son frívolos por no apoyar esta candidatura, lo que está haciendo es precisamente transformar en una figura identitaria esta candidatura y la está rebajando a un nivel de reyerta interna en lugar de una proyección de Estado que es la que debería tener esta candidatura. Bueno, uno esperaría siempre miradas de Estado, pero pareciera que ese consenso no se dio ni en septiembre, al menos así lo han acusado desde la propia hoy oposición, ¿cierto? Ni ahora cuando el presidente Boric oficializa la candidatura. ¿Hay un error ahí? Es que yo creo que, a ver, en muchos ámbitos hemos tenido una falta de mirada de política exterior estratégica en serio. Hay improvisación, a mi juicio, hay una especie de voluntarismo del presidente, él tiene una agenda y es legítima, pero que arrastra muchas veces cuestiones que son de Estado. Desde no recibir al embajador de Israel en sus cartas credenciales, o hablar contra el presidente Trump de una manera en que, ojo, no es no plantear lo que Chile podría o que el gobierno podría opinar, pero de formas que no son las apropiadas. O sea, hacer discursos casi como sin nombrar a un presidente de la primera potencia del mundo es un poquito, desde poco estadista, para decirlo de alguna manera. Y esto acá es lo mismo, me parece. Al final no hay una verdadera política de Estado y una estrategia. Es más bien hacerlo y ver qué pasa. Bueno, esta ausencia de política de Estado, de mirada de Estado en términos de cómo se interviene en la política exterior, yo creo que viene hace harto tiempo. No es solamente un tema de este gobierno, sino que ya hace mucho rato que nosotros estamos observando que tanto desde quienes están en el gobierno como quienes se relacionan con él desde la oposición, están dejando de tener esta verdad absoluta que teníamos todos de que en materia de política exterior siempre se ponía todo el país atrás del presidente. Aquí había momentos muy críticos de la política exterior chilena en la cual es el presidente el que convoca a todos los sectores políticos y hay una mirada única, yo diría que desde Ricardo Lagos que dejamos de ver ese tipo de consenso a nivel nacional atrás de la política exterior que, insisto, siempre se entendió que era una prerrogativa incuestionada del presidente de la República. Así que yo creo que estamos en momentos en los cuales eso está en entredicho, como digo, este carácter oportunista y interesado que tiene la política exterior hacia afuera se está transformando también en las condiciones en las cuales se desarrolla la política exterior desde dentro y por tanto no puede haber muy buenos resultados con eso. Ahora bien, el presidente electo José Antonio Kast ha viajado, 35% desde que fue electo hasta ahora en el tiempo, cifra que nos compartían el día de ayer. Y justo en su alocución el día de ayer señala y habla de los ismos, ¿cierto? Quiero mover la aguja y el tema. Ambientalismo extremo, animalismo radical, feminismo ideológico, temas de los cuales evitó referirse durante
toda su campaña electoral. ¿Qué gana el presidente electo haciendo estos puntos? ¿A qué se refería al regreso de la pausa? Seguimos en el análisis aquí en Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Bien, pues estamos de regreso y les había dejado planteada la pregunta porque ayer el presidente electo José Antonio Kast habló de los sismos, este ambientalismo extremo, animalismo radical, feminismo ideológico. ¿Qué les pareció el tono y entrar en estos temas que muchas veces son controversiales y de los cuales poco se refiere en la campaña? A ver, yo creo que primero conocemos al presidente electo. Claro, no es sorpresa. No es sorpresa, digamos. A ver, probablemente, yo hice mis tesis de posgrado fue en campaña. Yo voy a decir que probablemente una de las mejores campañas en la historia reciente de Chile fue la de Kast. Muy comparable a lo que pasó en el plebiscito del 88. O sea, Mira, fue capaz de leer muy bien el escenario, tocar los puntos exactos y no entrar en ninguno de los debates que le pusieron que podía hacerlo caer. Fue muy buena. Por eso fue poco debate, ¿no? Por supuesto, Claro, ya no le convenía y estaba muy claro y era mucho mejor que lo criticaran por no decir que por equivocarse. Que por equivocarse. Claro. Entonces, pero sabemos quién es José Antonio Kast. Entonces, yo creo que él está hoy día equilibrando ese discurso, jugando en este gobierno de emergencia por un lado, pero por otro lado, él tiene que avanzar en consolidar también su propia identidad frente a un electorado que lo va a empezar a presionar por la derecha por un lado, o sea, que no entre Kaiser al gobierno no es menor, desde el punto de vista que va a tener una oposición ahí, una oposición mucho más dura, mucho más identitaria, mucho más de derecha, tratando de llevarse para sí la derecha, que fue lo que él hizo con Chile Vamos, digamos. Se apropian de este concepto de derecha. Entonces, me parece interesante que él use estos foros internacionales para empezar a levantar estas cosas, un poco lo saca del debate local, pero de a poco yo creo que va a ir jugando como en dos espacios. Por un lado este gobierno de emergencia, pero por otro lado va a ir generando estos elementos identitarios. Ahora, es interesante que Kast se reúne, por ejemplo, hoy día con Orbán, que es un radical de derecha bien duro, que reivindica valores cristianos, que es un gobierno autoritario, que no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, se lo dijo el 2022, digamos, incluso le restringe recursos a Hungría por sus tintes autoritarios, pero por otro lado se reúne con Lula y es capaz de conversar con él. O sea, está haciendo una política exterior interesante, está mostrando que hay una cierta mirada de Estado. Es muy a priori todavía, no me atrevería a afirmarlo, pero me parece interesante lo que está haciendo en esa línea. ¿Cuál es tu mirada? Yo, entiendo la apuesta de viajar y entiendo el posicionamiento estratégico que Kast está tomando en el concierto internacional. Si entendamos que también aquí hay una realidad internacional y en esa realidad internacional se están configurando fuerzas, identidades y en ese marco la verdad es que Chile y particularmente el gobierno de Kast va a tener que insertarse y tomar posición o no tomarla, y eso ya también es una forma de tomar posición. Sin embargo, yo haría algunos matices. Yo creo que en primer lugar no todas las personas o no todas las autoridades con las que se puede reunir Kast en este tipo de reuniones son lo mismo. No es lo mismo Orbán que Meloni. Meloni no solamente ha moderado lo que es el fondo de sus puntos de vista, sino que también en la táctica o en la estrategia que ha asumido respecto a cómo hacer gobierno, también ha relativizado bastante esta mirada con la cual llegó al cargo. De hecho, su posición con Europa es bastante distinta hoy día a lo que... Ahora Kast, acuérdate que lo planteó como su referente a Meloni. Absolutamente, claro, en el debate. Entonces, también hay una cosa que quizá hasta puede ser bueno, que Kast se relacione con algunos actores que han llegado de una forma, con un relato al poder y que estando en él se han dado cuenta que hay que matizar muchas cosas, como también lo hacen desde la otra vertiente ideológica Lula. Lula no tiene nada que ver el presidente Lula con lo que fue el candidato Lula o lo que fue el líder Lula. Y pasa mucho porque hay una estrategia para poder instalarse y ganar las elecciones y luego... Claro, entonces porque como se dice, se hace campaña en verso y se gobierna en prosa. Claro. Entonces eso es una realidad. Ahora, hay que tener mucho cuidado respecto de cómo las personas con las que uno se junta finalmente son adhesiones o se interpretan como adhesiones a identidades que después envejecen un poquito mal.
porque si bien hoy día hay un momento en el cual ciertos liderazgos están llamando la atención, la verdad es que son liderazgos que uno con la mirada de la historia se da cuenta que son liderazgos que en algún momento van a empezar a declinar y que incluso... ¿En quién piensas específicamente? No, yo creo que personajes como el propio Trump, si quieren, son personajes a los cuales la historia les reserva un espacio. Yo creo que también Bukele, yo creo que son personas a las cuales la historia les espera un espacio no muy noble en la historia y por tanto tarde o temprano ese tipo de construcciones, bueno, los que tenemos cierta mirada respecto de cómo debería evolucionar la humanidad, ¿no? Pensamos de que eso tarde o temprano va a tener su retorno y va a tener su lectura y su asentamiento en términos de la historia. Y yo creo que en ese momento el haber estado con esos liderazgos va a ser un poco cuestionable. En el caso de Europa, veamos cómo Europa, la deriva europea va siguiendo en el curso que está, porque también en el concierto global no sé si Europa es el lugar en donde hay que estar para tomar posición, digamos. Ahora yo creo que el presidente hace algo bien interesante. Él ha estado cercano al expresidente Frei, ¿no? Claro. Han tenido reuniones, ha habido una especie de maridaje ahí interesante. El presidente Frei en dos encuentros grandes que ha tenido, fue doctor honoris causa, fue nombrado en mi universidad, tuvimos el honor de tenerlo ahí, da un discurso muy, muy duro respecto a la política en los últimos 20 años y reivindica algo que él llevó adelante, que era este multilateralismo abierto. Y en ese sentido creo que Kass algo está tomando de eso, entendiendo que tiene que jugar un escenario mundial muy complejo, donde tiene que jugar con muchos actores. O sea, tiene que jugar desde China hasta Trump, también mirar Europa, no podemos despreciar Europa, sigue siendo un mercado importante para nosotros. América Latina se junta con Lula, entonces creo que hay algo que veo bien en ese sentido. ¿Te fijas? De que hay que jugar un escenario complejo donde nosotros somos un actor pequeño que tenemos que posicionar. Ahora la pregunta es a la luz de lo que conocemos, ¿cierto? De José Antonio Kass ha dicho que los derechos adquiridos son los derechos que van a permanecer, pero todos sabemos cuáles son sus miradas y sus pensamientos. Y la gran pregunta es qué va a pasar con todos aquellos derechos sociales, ¿cierto? Cuando él se instale en el gobierno. Como decía por ahí, ¿cierto? En la campaña en verso y se gobierna en prosa. Otra cosa va a ser cuando se instale en un momento importante, se instale el gobierno a pocos días, ¿cierto? Del Día Internacional de la Mujer, donde sabemos, ¿cierto?, que hay causas súper importantes que reivindicar, etcétera. Entonces, ¿cómo ven el aterrizaje y las primeras luces? Tenemos una luz importante internacional. Ayer marcó un punto con esto de los sismos. Hablaba, a todos les ponía apellido, no hablaba del feminismo en sí solo, sino ideológico, animalismo extremo, etcétera. ¿Cómo ven las primeras luces? Y eso también nos obliga a leer a quienes los van a acompañar en su gabinete. Todavía no sabemos sus secretarios, pero está pendiente. Está pendiente. Yo debo reconocer que como una persona que no ha votado por Kast, y espero no llegar a hacerlo, lo cierto es que me ha ido sorprendiendo en muchos de los pasos para que bien, han dado. por lo que entiendo en tu comentario. No, lo que pasa es que me ha ido sorprendiendo en términos tácticos, digamos. Yo puedo tener mi opinión respecto de a dónde nos lleva esto como país, que quizás no es tan promisoria, pero en términos tácticos hay que reconocer que han sido capaces de aprovechar un vacío importante, y eso también hay que ponerlo en el análisis. Aquí había un vacío importante respecto del actual gobierno, que ha dado un espacio para que la agenda se la tome Kast. Y eso le ha permitido no solamente hablar de los temas, sino que escoger los temas de los cuales habla. Y en ese sentido, este espacio que escogió para retomar su agenda tradicional da dos señales. Una, que hay cosas que no ha dejado de ser parte de su pensamiento, pero por otro que también parece que lo quiere dejar en el plano identitario afuera y no todavía meterlo aquí adentro. Yo creo que sería una torpeza precisamente y un desperdicio de lo que ya ha hecho hasta el momento, el tratar de introducir esas agendas en la primera parte de su mandato, y yo creo que la apuesta de él va a ser consolidar con este relato de la emergencia, con este relato de la instalación, de lo que no se ha hecho en el gobierno anterior, etcétera. Va a tratar de posicionarse y asentar un liderazgo que seguramente en un segundo tiempo le puede permitir hacer otras cosas, intervenir en otros temas. Yo no veo que en un primer momento el gobierno que vaya a entrar vaya a hacer innovación en ese aspecto. Quizás en algunas cosas sí, como por ejemplo este espacio que se le abrió nuevamente con el tema de la cultura. Ahí también hay un margen, precisamente a propósito del Festival de Valparaíso. Del festival y del pase cultural, precisamente esos son regalos que tiene. Además hay que preguntarse qué santos tiene casi en algún lugar, porque todo le funciona para que su agenda pueda entrar. Entonces esta oportunidad que se le da
respecto de precisamente un área tan sensible y en la cual a él le cuesta tanto entrar como es el mundo de la cultura, resulta que tiene 2 episodios Hay dos que le errores no abren una agenda forzados para, del gobierno, claro. para entrar mucho en ese mundo, ¿no? Quiero conocer tu visión también. Sí, mira, a ver, yo comparto que Kast tiene hoy día una cuenta corriente, ¿no es cierto?, abultada, tiene un apoyo importante. Fíjate lo que la gente opinó sobre cómo apoyan los viajes de Kast, por ejemplo. Sí, claro. Cómo apoyan que se reúna con Bukele. O sea, casi todo lo que hace Kast, la opinión pública lo está avalando. Pero eso va de la mano de 2 cuestiones básicas, seguridad y economía. Inmigración. Migración, claro, en el ámbito de la Asumido seguridad. en las- Cuando las personas perciben que Kast está haciendo algo en esa línea y se reúne con Bukele, dicen, estamos bien, está cumpliendo, entre comillas, lo que prometió. Por ende, y esos 2 temas son tan grandes, son tan complejos, van a requerir tanta dedicación que, que probablemente... todo el resto no impacta en el día a día. Y no se meta, sería un error político tremendo entrar en debate identitario, entrar a pelearse con qué sé yo, con organizaciones sociales, entrar en una discusión que va a ser estéril y donde además, y ahí sería un error político, le daría a la oposición o las eventuales oposiciones hoy día, porque además va a haber una reorganización ahí muy interesante, digamos, ¿no? Ah, bueno, tú estás hablando del Parlamento. Claro. ¿Cómo se organiza ahí? Y una organización entre Frente Amplio y el PC, ya vimos lo que pasa hoy día en el PC, que está en un problema importante, vemos lo que pasa en el PS, hay gente del PS, desde algunos que están mucho más a la izquierda hasta otros que dicen, mira, podemos llegar a ciertos acuerdos con el gobierno, hay una oposición... No, y ahí hoy día. hay que mirar el PDG, que va a ser El oposición, PDG, bisagra, no sabemos, claro. Entonces, hay que concentrarse. Es un gobierno que tiene un crédito muy grande, una cuenta corriente importante, pero que no es eterna, digamos. O sea, requiere empezar a mostrar resultados relativamente Pero tiene una oportunidad, disculpa oportunos. que te haga un comentario ahí, y es que, como decimos los abogados, este relato de la emergencia permite otro espacio más y por eso es inteligente el relato, y es que se va a medir, como decimos los abogados, no como una obligación de resultados, sino más bien como una obligación de medio. Es decir, nadie espera realmente que ni resuelva el tema económico, ni resuelva el tema migratorio, ni resuelva el tema ¿Pero tú crees que no hay de seguridad. expectativas con Es que hay resultados expectativas reales? más que de un resultado, yo creo que hay del expectativas medio. de avanzar en cierto camino. Por eso hago la distinción Sí, por entre supuesto. obligación de medio y no de Claro. resultado. Entonces, en la medida que Kast maneje la necesidad, incluso hasta le conviene no resolver los temas muy rápidamente porque eso le permite tener agenda, la verdad es que puede de verdad asegurar los 2 primeros años con un alto manejo de la agenda. Si ellos dosifican bien, manejan bien los resultados. Y en esa lógica de el medio, ¿cierto? El medio, el ir a la cárcel de Bukele cuando ya sabíamos que la conocía, había ido en la cárcel, pareciera, ¿cierto?, cumplir con eso que estás diciendo tú. Pero son 2 ejes importantes. Es decir, imagínate en materia carcelaria, disculpa, ¿Eh? un pedido de overoles para todos los presos en Chile y Ya ya, es medio. ya, listo, Ya es medio, ya dices. está, Sí, claro. ya está, ya que Pero eso en materia de seguridad, porque hay cosas concretas que se pueden ver, los overoles, ¿cierto? Empezar a construir una cárcel no sé dónde. Bueno, podrán haber la alternativa, la alta seguridad, etcétera. Y en materia económica, ¿qué debiera hacer? Porque esos son los grandes temas, ¿no? Del medio más que el resultado, por lo que, acompañando tu hipótesis. ¿Sabes qué? A ver, en materia económica, recién escuchábamos al A Rojo senador. Edward, claro, que hablaba de la permisología, el permiso Mira, ambiental y primero sectorial. te voy a decir algo, no me gusta el concepto permisología. No, por eso yo hablo de permiso ambiental y sectorial. Sí, pero ¿sabes por qué no me gusta? Porque caricaturiza una cuestión extraordinariamente compleja y claro. que si no la abordamos adecuadamente, se sigue quedando en la caricatura. De hecho, la ley que se obtiene ahora, si tú la aplicaras, la nueva ley, nosotros Sí. que hace poco se aprueba, si tú la aplicaras con rigor, no baja más del 30% de los tiempos. Los tiempos. Que hoy día tenemos tiempos de años, por ende baja Ahora, un 30%. bueno, vamos a entrar en baja una un año. discusión que es muy de industrias que están en esto. Hablan de no queremos no ser evaluados, sino más bien queremos certezas en los plazos y vamos a ver más allá, Bueno, ¿cierto?, de la reducción de este 30%. Pero hay un tema de fondo que en Chile hemos perdido. Mira, aquí me puedo poner latero como director de un magíster en gobierno. Mira, los tres podemos dar, Pero fíjate- podemos poner, nosotros lo estamos pasando bien. Pero fíjate que aprovechando febrero. hay una Aprovechando. falta de capacidad de gestión que se ha venido instalando hace mucho rato. Yo me acuerdo de un estado, yo trabajé en el gobierno del presidente Frey y el presidente Lago, que había una capacidad técnica, había cuadros, había decisión política por un lado y se impulsaban las cosas. Se toma una decisión en Chile, por ejemplo, implementar un sistema de concesiones. Y se implementa en, ¿cuánto? En 10 años, literalmente. Entre el 93 más o menos que se inicia el proceso Sí, y el claro, 2003 era un proceso consolidado.
con el gobierno. Y porque había capacidad técnica, había impulso, había decisión política, el presidente monitoreaba el tema y lo empujaba. Y ocurren las cosas. En algún momento nos perdimos y las cosas no pasan y da lo mismo. Entonces, por ejemplo, la disputa esta, para poner un ejemplo, del Consejo de Monumentos Nacionales. 300 días, 200, da lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, hay un punto que también hay que entrar mucho a la gestión pública en serio para poder empezar a mirar cómo hacemos las cosas. Y ahí nos hemos quedado. Quiero conocer tu visión también respecto de esto muy de acuerdo. del medio. Y quiero sumar otro ingrediente, porque efectivamente tú hablabas de las expectativas centradas en el medio más que en el resultado, que se le puede dar tiempo para tener agenda un par de años, ya. Son estas hipótesis que hacemos, pero bueno, son varias cuentas que se le van a pasar, por los 6.000 millones, reducir el Estado, la seguridad, el crecimiento. Pero todos no sé si se me olvida alguno. De acuerdo, pero los dos primeros que tú señalas son medios para algo. Claro. Es decir, ¿a quién le van a importar si ahorra los 6.000 millones o no ahorra los 6.000 millones si hace las cosas que dice que está haciendo? O si aparece haciendo las cosas que está haciendo. Yo soy súper escéptico en general de estas medidas, por ejemplo, en materia que me presentaste de esa forma, en materia migratoria, yo soy súper escéptico de las medidas, de las leyes que se han tomado en toda esta agenda que se habla o de la agenda de seguridad. Yo soy súper escéptico. Pero en la práctica se muestran como un logro y este gobierno lo muestra como un gran logro, aun cuando son todas medidas que venían desde el lado opuesto, desde lo que se mira, desde cómo se ve que es la seguridad. Lo que quiero plantear con esto es que no necesariamente se tiene que mostrar el resultado para avanzar en un determinado momento. Es cierto, resultados tiene que mostrar. ¿En qué yo creo que se le va a pedir cuenta? Pero además hay que ver cuándo. Perdón, y aquí voy a hacer un paréntesis. A mí hay cosas que me han hecho cambiar mi forma de ver estas cosas, como por ejemplo el caso de Milei. Es decir, Milei, es verdad, ha mejorado el tema de inflación, pero en la calle la gente no lo percibe, no está en el día a día esa percepción de que la economía vaya mejorando. Y sin embargo, Milei sigue con una cuenta importante a favor, porque la gente le está dando la oportunidad, porque está viendo cambios en otras dimensiones, aun cuando en lo directo no lo sienta. La pregunta y lo que hay que ver es hasta qué punto eso le sirve a Kast. Y lo cierto es que nosotros en Chile la verdad es que tenemos, parece, más paciencia que los argentinos en algunos planos, así que yo creo que su cuenta no es menor. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar primero? Que quizás puede pasar una cuenta el tema de la experiencia en los equipos. Ahí yo estoy muy de acuerdo contigo y ahí hay una cosa que yo creo que me quiero colgar de eso porque creo que es un punto muy importante lo que tú dices. En Chile empezaron a fallar muchas cosas desde que nosotros dejamos de tener etos políticos que no solamente ofrecían cuadros de primera línea, sino que también iban formando cuadros de líneas más abajo. Es decir, la Concertación no solamente tenía grandes cuadros que venían de la época de dictadura, en donde se destacaron y que después terminaron siendo la primera línea, sino que además, mientras se hacía Concertación en el gobierno, había una escuela que iba avanzando y que daba cierta renovación. Cuando eso se interrumpe y empezamos a llenar los cargos con los hijos de los amigos y los amigos de los hijos, se rompe esa capacidad de regeneración de liderazgo y empezamos a tener la incapacidad para poder renovar adecuadamente los cuadros técnicos. Oye, por mucho que estemos febrero, no me queda más tiempo. Les quiero agradecer el análisis político y con estas miradas también, ¿cierto?, que nos invitan a mirar desde otro punto de vista también aquellos fenómenos que están pasando y aprovechando también este espacio con la contingencia. Así que, Eric Latorre, gracias por acompañarnos. Rodrigo Sandoval, que tengan un estupendo día. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. 10:09, vamos a la pausa. Imagen de Santiago, como bien decíamos acá, un Santiago tranquilo, un agrado transitarlo por estos días, así que aquellas personas que estamos en la región metropolitana, momento pero oportuno para poder disfrutar las bondades de nuestra capital. Pausa, volvemos de inmediato. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.